Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primera Fuente, el podcast donde el deporte habla sin intermediarios. En este episodio conversamos con Edgar Merino, representante de deportistas y fundador de la agencia de management deportivo Solo Cracks. Con más de 700 transferencias realizadas y más de 80 jugadores representados, Edgar se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la gestión de talento deportivo en Latinoamérica. Primero que nada, Edgar, muchas gracias por tu espacio y por darte ahí un tiempito para hablar aquí en Podcast Primera Fuente. Así que toda la libertad, muy bienvenido. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo unos minutitos contigo y hablar de lo que tanto me gusta. Perfecto, algo que el que nos junta, nos une, así que muy bien. Así es. Mira, primero me gustaría saber cómo nace la inquietud de crear una agencia de representación de deportistas y qué te motivó a hacerlo. A ver, creo que la motivación, tengo que remontarme de cómo llegó la motivación a mi vida, tengo que remontarme a los años en que recibí mis primeros regalos, que recuerdo que mi padre me regaló un balón de fútbol y lo tengo hasta el día de hoy. O sea, tengo cuando abrí la pelota de la caja de regalos. Seguramente me habrá regalado otras pelotas antes, porque cuando era más pequeño me regalaba seguramente esas pelotas chiquititas y eso, pero la primera de fútbol, tengo como esos vagos recuerdos en la mente todavía y desde ese minuto que creo yo que en mí se abrió como una motivación, una inspiración, una pasión, un propósito que desde ese entonces hasta el día de hoy lo he seguido recorriendo en diferentes facetas. En esa época me acuerdo que me puse a jugar a la pelota, obviamente, como todo niño, como la mayoría de los niños en nuestro país, son muy fanáticos y en esa edad me acuerdo que iba al colegio con la motivación de jugar a la pelota en el recreo, que era como aprovechar los recreos para jugar a la pelota, o cuando un profesor llegaba tarde, hacíamos en la sala ahí, poníamos los arcos, las sillas las tirábamos por un lado y jugábamos ahí con lo que fuera, ni siquiera con pelota, a veces con tapitas de Coca-Cola, con lata. Entonces, desde ese momento que creo que yo para mí se abrió como esa ventanita de una cosa que yo no sabía que me iba a llevar hasta donde estoy hoy. No pensaba que ese jueguito o ese deporte me iba a acompañar toda la vida y que iba a ser al final el motor de mi vida, porque creo yo que el fútbol y el deporte, obviamente, desde ese entonces se transformó el motor de mi vida. No hay decisión que haya tomado en mi vida que no haya sido por eso. O sea, al final, desde ese minuto, obviamente, fui creciendo, fui evolucionando, fui desarrollándome. Después llegué a jugar fútbol en cadetes, en diferentes clubes de Chile. Estuve también en selección universitaria cuando estuve en la universidad estudiando. Llegué a estar en tercera división también, jugué en selección chilena de futsal y siempre, como digo, todas las decisiones, cuando entré a estudiar periodismo, porque estudié periodismo yo en la Católica, entré a estudiar con la idea de ser periodista deportivo. Esa era como mi idea en ese minuto. No, yo no conocía la profesión de agente de futbolista ni agente de deportista, porque realmente es una profesión que se conoce muy poco, que tú llegas muchas veces sin saber que vas a llegar allí. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí. Conozco muy pocas personas. El otro día conocí a uno que de hecho estoy formando en mi mentoría. Ahora tengo una mentoría para formar a nuevos agentes. Buenísimo. Él me dijo que de los 16 años él quería ser agente. Y le digo, ¿en serio? Digo, primera persona que escucho que de tan pequeño me dice que en su cabeza quería ser agente de futbolista o agente de deportista, porque es algo que no es usual, como no es una carrera universitaria, no es una carrera típica que uno diga, oye, no, yo quiero ser ingeniero, quiero ser profesor, pero agente deportista es algo como muy de nicho, específicamente. Entonces, bueno, me metí a estudiar periodismo por eso, por esa pasión que sentía por el deporte, qué sé yo, y cuando estaba en la carrera me di cuenta de que no era lo que quizás yo quería hacer, sobre todo respecto al poder hacer cosas, al poder crear cosas, al poder hacer cambios en la industria, al poder levantar proyectos, que es lo que a mí me gusta de chiquitito. Yo siempre fui muy emprendedor. Mi primer emprendimiento lo hice cuando estaba en el colegio, como en cuarto básico, que creé una revista del curso donde contaba las copuchas de todos los compañeros, quién le gustaba a quién, que no sé quién le gustaba a la profesora, que tenía informantes, de hecho, en el grupo, que no se sabía, que me iban contando todas esas cosas. Me acuerdo que inventaba los horóscopos yo, como, Sagitario, tendrás un día muy... Entonces, desde pequeño, muy emprendedor, después vendí chocolate, bueno, muchas cosas. Entonces, me daba cuenta que el periodismo me encantaba, porque me encantaba ir a cubrir deporte, ir a los estadios, vivir ese tipo de momentos, pero no me daba la posibilidad de gestionar cosas. Ahí sentía que había como un vacío. Y ahí fue cuando empecé a
a tomar ramo en la carrera de optativos de profundización relacionados con el marketing, con la comunicación estratégica, con la gestión, y me empecé a empapar de otras cosas que no tenían tanto que ver con el periodismo y que me gustaron mucho y que siempre, en ningún momento pensé en no compatibilizarlo con deporte. O sea, decía ya, periodismo deportivo, bueno, quizás no es tanto el periodismo deportivo, quizás es un poco más la organización, la gestión, pero siempre pensando en empresas deportivas, como que eso nunca se me salía de la cabeza. Y luego ya cuando terminé de estudiar, estuve trabajando en un proyecto de la universidad de fundraising como de captación de recursos para el gimnasio que se construyó en San Joaquín, el nuevo gimnasio. Armé toda la estrategia, ahí me metí mucho en gestión deportiva pura y dura. Mientras, cuando estaba en la universidad, creé Solo Cracks, creé la agencia. Y ahí te digo que, claro, la principal motivación fue esa, fue poder vincular lo que a mí me apasionaba con lo que yo estaba haciendo en ese minuto. Pero yo creo que eso, principalmente respondiendo a tu pregunta, fue la motivación que me hizo crear la agencia, el poder trabajar en lo que amo. Perfecto. Y qué lindo ver ahí como el deporte es algo súper transversal. También me siento bastante identificada contigo, como que uno necesita una pasión interna que te motive todos los días a levantarte, a dar tu 1000%. A mí me pasa mucho que a veces me encuentro con gente que no tiene pasión o no tiene un propósito, y me cuesta entenderlos, porque viven desde bueno, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Claro, el cumplir responsabilidad. Tengo que tener un trabajo porque tengo que comer a fin de mes. Me voy cambiando de un trabajo a otro porque, bueno, me aburrí del que tenía antes. Perfecto. Y volviendo un poquito a tu agencia, que ahí me comentabas que en algún minuto hiciste la decisión de, ok, voy a segmentar un poco, voy a tomar solo deportistas mujeres. ¿En qué minuto de esa decisión llegaste al tema de futbolistas mujeres? Sí, buena pregunta, buena pregunta. Yo comencé con el deporte femenino, comencé ahí, tuve con la Crespita Rodríguez, fue mi primera representada, honrosa Crespita Rodríguez, crack, a quien quiero mucho hasta el día de hoy, y bueno, seguimos haciendo cositas juntos. Luego estuve con 5 deportistas más, mujeres también, hasta que llegó un momento en que pensé en acercarme a la Tiane. Tiane fue mi primera clienta representada en fútbol femenino, porque, bueno, siempre he sido fanático del fútbol, como te conté, jugué fútbol, jugué arquero también, entonces ahí había una vinculación aparte en la posición, y yo a ella la había entrevistado en la carrera de periodismo, en mi primero o segundo año, cuando me pidieron hacer un perfil de una persona destacada en Chile, yo la elegí a ella y tuve que defenderla con el profe, decir, oye, ¿por qué sí? Porque no, el profe no le gustaba mucho que eligiéramos deportistas. Ya. Y de hecho, al final del ramo me dice, oye, me la ganaste, me dice, tú fuiste uno de los pocos que le permití en todos estos años que llevo acá en la universidad que hiciera más de un deportista como perfil. Pero claro, me lo vendíais también, buscabais perfiles que no eran los típicos también, no era como el típico Alexis Sánchez, no, buscabais como otro tipo de deportista, que entonces me la vendiste bien. Y ahí fue cuando conocí a la Tiane, porque la tuve que entrevistar. La verdad que fue una súper bonita nota la que hice en ese minuto y quedé muy vinculado con ella después y empecé como a ayudarla dentro de lo que podía en ese minuto. Yo no era representante ni nada, pero vi tanto talento en ella que me nació genuinamente el decir, oye, a esta chica, si puedo ayudarla en algo, lo voy a ayudar. O sea, voy a tratar de, no sé, le conseguía entrevistas en diferentes medios. Me acuerdo que una vez salió una entrevista en Cosmopolitan de la Tiane, que salió al medio de la revista, hace 2 páginas completas, como en la parte central de la revista, y esa se la gestioné con una compañera de universidad que justo había entrado a trabajar a Cosmopolitan, le dije, oye, volví a entrevistar a la Tiane, así que cosas así, ¿cachai? Incluso un par de veces hablé con equipo, sin ser representante en esa época, y ahí quizás fueron como los primeros indicios de la representación, porque me contacté con otros agentes, con equipos, para decir, oye, hay una chilena muy buena, toma, te mando el video, ve si se puede hacer algo, no sé qué, y como que empecé como a meterme en eso, pero sin en ese momento tener claridad y que yo quería ser representante. Conseguí, de hecho, un par de cosas para ella, pero porque ella ya tenía otras decisiones, y yo como no era su representante no sabía qué decisiones tenía, no sé, bueno, una vez le conseguí una oferta de Francia, en esa época, muchos años atrás, y ella ya tenía decidido irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces llegué tarde, era como, chuta, pero porque no había conexión. Y luego, después de todos estos años que ya la conocía desde que la entrevisté, cuando ya empecé a trabajar con mujeres, dije, oye, ¿por qué no ella? O sea, claro, es como, claro, ya he trabajado con Crespita, con Xiomara, con Paula Silva, con no sé qué, ¿por qué no
acercarme a ella y que aparte es futbolista, no sé qué. Entonces, bueno, me acerqué y desde el minuto uno me dijo, Edgar, vamos adelante, ya te conozco, hemos estado todo este tiempo hablando, sé que quieres lo mejor para mí y empezamos a trabajar en conjunto. Y ahí fue cuando tomé la decisión estratégica porque me fue muy bien, o sea, con Tiani, claro, Tiani es extraordinaria. Yo siempre supe que, de hecho, tengo correos electrónicos de esa época, cuando ella todavía no era reconocida como una de las mejores jugadoras del mundo, donde yo a los clubes donde la ofrecía, yo ya les decía, oye, ella va a ser una de las mejores arqueras del mundo, o sea, con esa seguridad. Y yo lo veía, yo lo visualizaba, yo decía, si ella de verdad tiene ese apoyo y puede desenvolverse en Europa y en otro ambiente, no en Chile, la va a romper tarde o temprano, está decretado, era como algo que yo lo veía tan claro y claro, de esa forma me di cuenta que muchos clubes me respondían sin conocerme o algunos me conocían de cuando había estado viviendo en Barcelona, pero no era gente todavía en ese minuto, o sea, era mi primera clienta. Entonces dije, bueno, aquí hay algo, aquí me responden, puedo venderlo bien, puedo argumentar bien, me creen. Eh, Hay algo acá que, aparte me encanta el fútbol, y si puedo representar a más futbolistas, qué mejor. Y ahí dije, bueno, me voy a lanzar 100% por representación de fútbol femenino. Y ahí fue cuando dejamos un poco de trabajar con el polideportivo y nos enfocamos 100% en el desarrollo del fútbol femenino y en poder trabajar con otros perfiles tipo Tiane para cumplirle el sueño de llegar a Europa. Yo siempre lo veía por el sueño en esa época, no tenía que ver con nada económico porque era tan poco lo que se ganaba a nivel económico. Si imagínate que en esa época en Sudamérica las jugadoras no tenían un salario, unas pocas recibían una ayuda que habrán sido 300, $400 como ayuda, como mucho. Entonces no es que hubiera un mercado creado, yo fui ayudando a crear el mercado. De hecho, en la agencia hicimos la primera transferencia pagada en la historia del fútbol femenino español. Nunca antes en España se había pagado por una jugadora y nosotros con Tiane, cuando la llevamos a Valencia, estuvo un año en Valencia y después se fue al PSG. PSG pagó al Valencia esa transferencia y bueno, entró a la historia del fútbol femenino español. Entonces, entrar a un mercado donde no hay mercado, claro, es súper difícil. Es como todo el rato tocar la puerta, todo el rato invertir, todo el rato gastar. Yo no sé, porque tú en ese momento cuando Tiane viajó a Valencia, me pagué todo yo. El club no me pagó, a mí yo me tuve que pagar el hotel, me tuve que pagar el vuelo, y así un montón de veces. Después tuve otra jugadora que llegó al Zaragoza, lo mismo, y así todo el rato. O sea, los primeros 2, 3 años eran meterle inversión. Y yo en mi cabeza decía, bueno, en algún minuto esto se va a recompensar a nivel económico, en algún minuto los clubes van a entender que está la figura del representante en el fútbol femenino también, porque en el masculino ya lo sabían, pero en el femenino no te consideraban en nada, era como comisión para el representante, no hay comisión para el representante, vuelo para el representante para acompañar a la jugadora, no hay vuelo para no hay, o sea, era como todo limitación y casi que, bueno, muchos de hecho no lo hacían, o sea, por eso fuimos los primeros en Latinoamérica, no había otra agencia en ese minuto que se dedicara a esto. Entonces, obviamente uno lo ve desde ese minuto y dice, o sea, desde ese lugar y dice, claro que no habían porque nadie estaba dispuesto a tomar ese riesgo y a hacer lo que había que hacer en ese minuto. Luego ya, hoy por hoy, la industria nos trata de otra forma también el fútbol femenino, los clubes están reconociendo esas cosas que te mencionaba recién, entonces es un poco más fácil trabajar, pero en ese minuto cuando comenzamos era casi que bueno, con una convicción de que en algún minuto se iba a cambiar y que haciendo las cosas bien se iba a convertir esto en un negocio y que aparte al comenzar antes íbamos a convertirnos también en agencia de referencia en Sudamérica. Y pregunta tú, o sea, tu agencia obviamente, ¿representa solo a deportistas o también a clubes de té? Ahí, ¿cómo se han expandido? Sí, hoy en día representamos a jugadores de fútbol y a entrenadores también. Tenemos a un entrenador argentino, Cristian Toro, que ha hecho carrera acá en España, estuvo en Valencia, en Sevilla, luego estuvo en Valencia Nuevo y ahora está entrenando en Servette, en Suiza. Y también intermediamos a clubes en cosas puntuales. Por ejemplo, no sé, a veces hay una jugadora que a un club le gusta, no tiene el acceso a ella, no es de mi agencia, pero yo tengo el contacto de su club o de la gente, lo que sea. Y claro, hoy en día nos llaman mucho de clubes porque ya me conoce, no sé, el otro día un equipo gigante a nivel mundial me llamó porque vio una jugadora que destacó mucho en Copa América y no sabía si tenía gente o no y me dice, Edgar, ayúdame a llegar a su agente porque no lo conocemos o no sabemos si tiene o no tiene, tú lo conoces o conoces a su club, no sé qué. Entonces se me da mucho también eso, como de un poco asesoría y ayuda en intermediación a clubes también, pero seguimos obviamente full con el tema del fútbol femenino, con el tema de representación de jugadoras.
Y también hace ya 2 años y medio, ya entre 2, 3 años atrás, no sé la fecha exacta, que estamos también con el fútbol masculino. Abrí una agencia en paralelo que se llama Icons Agency, solo cracks es fútbol femenino, y Icons es para talentos, que ahí también consideramos talentos, posibilidades del día de mañana de representar a otros deportes o federaciones o incluso no solamente deportistas también, en el papel. Ese es como el ideal de la agencia, de tener diferentes tipos de talentos. Hoy por hoy estamos enfocados con esa agencia en el fútbol masculino principalmente. ¿Y con talentos te refieres como a alguna edad en particular, como de generar, de ponerlos en el mapa y todo el tema, o talentos a nivel como más genérico? Como de No, proyecto. genérico, en Ya. tema de edades depende mucho del caso puntual. Sí, por mi forma de ver las cosas, las dos agencias son agencias muy de hacer carrera con el deportista, no de hacer un negocio puntual. No es, a mí me ha pasado 1000 veces que me entero de que, oye, este club está buscando tal cosa, no sé qué, y podría haber hecho muchos negocios así como puntuales, pero no es la forma. O sea, para mí, hermano, yo lo que trato de hacer siempre es poder, idealmente, trabajar en la carrera del deportista. Entiendo que hay deportistas que a veces tienen otros intereses y van cambiando y que de repente se pueden cambiar la agencia, que eso se da muchísimo en el deporte y en el fútbol, pero el ideal para mí es trabajar con gente joven y ir creciendo con ellos. O sea, por ejemplo, el tema de Tiane, hemos hecho carrera de 8 años, 10 años juntos, Pancharara, Yanara Edo, Jessica Martínez de Paraguay, Lisa Chamorro, Manoli Vaquerizo, son jugadoras que por lo menos llevan 6 7 años trabajando con la agencia y que han ido creciendo con nosotros, y yo ahora lo que estoy haciendo es tomar talentos jóvenes para ir haciendo también ese como esas nuevas generaciones también. Perfecto. Y esos talentos jóvenes, por ejemplo, Mirai Cortés, ya me imagino con el nombre de tu agencia y la trayectoria, ¿se acercan o tú vas? ¿Cómo es ahí como la forma de venderte, entre comillas? Sí, en un inicio era ir todos nosotros, acercarnos nosotros todo el rato. De hecho, me acuerdo que muchas veces las jugadoras nos preguntaban, ¿y qué hace un representante? Porque la figura del fútbol femenino no era habitual. Entonces teníamos que explicar desde lo básico, ¿no? Un representante te va a ayudar en tu carrera, pero ¿en qué me puedo ayudar? No sé qué, no, bueno, a tratar de llevarte a jugar a Europa, no sé qué. Y algunas decían, ¿puedo ir a jugar a Europa? Claro, no lo veía, no lo visualizaba. No era, ahora hay algo que tú dices, mira, pero en esa época de verdad que no existía mercado, como te digo. Entonces, había muy pocos casos de jugadoras jugando en Europa. Entonces, las jugadoras no lo veían, no lo visualizaba. De hecho, me acuerdo que una vez recibí un mensaje muy lindo que debería haberlo guardado, porque no lo guardé, por redes sociales. No me acuerdo si fue Instagram o Facebook. Una persona me escribía dándome como un poco las gracias por haber intervenido en ese minuto al fútbol femenino, por haber apostado, porque me decía, yo fui jugadora y nunca soñé con poder vivir del fútbol y menos fuera de mi país. Yo a lo máximo que aspiraba era una beca universitaria, pero me ponía ahí como de jugar becada en mi universidad, pero más allá de eso jamás. Y ahora las nuevas generaciones están teniendo la posibilidad de decir, oye, yo puedo vivir del fútbol, puedo jugar en Europa, puedo cumplir sueños. Y eso en gracia, o sea, eso en parte me dice gracias a que una persona en su momento apostó por ello, y esa persona en Chile al menos fuiste tú. Y te juro, yo le hice mensaje y fue como, wow. Qué bonito, Gratificante a full. gratificante, todo eso que te pone la piel de gallina, y fue muy bonito. Entonces, al principio era como yo ir todo el rato, tenía que explicarles todo. Y ahora, obviamente, ya con el pasar del tiempo, también la agencia a nivel latinoamericano es la número uno. O sea, a nivel de fichaje, hemos hecho más de 700 fichajes, más de 300 acuerdos publicitarios. Entonces, claro, muchas jugadoras llegan o por recomendación o ellas mismas nos escriben, y también nosotros seguimos buscando, obviamente. O sea, seguimos haciendo captación directa nosotros, pero también muchas llegan también por recomendación de entrenadores o de gente que sabe que hemos hecho las cosas bien y de repente nos dicen, no, oye, vean a esta jugadora, o la misma familia. Ayer mismo la mamá de un jugador me llamaba para explicarme acerca de la carrera de su hijo, si hubiera alguna opción de representarlo. Entonces, obviamente, claro, hoy por hoy, en ese sentido, la captación es más fácil. Lo mismo, cuando me presento ante un jugador, ya conoce la trayectoria. Antes, obviamente, había que explicar el proyecto, quién era uno, cuáles eran tus intenciones. Hoy por hoy, eso ya es más fácil. Y por suerte, y bueno, gracias a Dios y al trabajo que hemos realizado, hay una buena imagen en ese sentido. A diferencia de otras agencias de representación, otros representantes en el mundo del fútbol, que normalmente es un tema súper medio oscuro en muchos casos, pero bueno, yo siempre he sido súper abierto, siempre he conversado mucho las cosas.
hay mucha gente que conversa con mis jugadores y siempre tienen buenas palabras. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado a que hoy, por ejemplo, al ingresar al fútbol masculino, he ingresado mucho más rápido de lo que yo pensaba. O sea, ya tenemos jugadores en selección chilena adulta, tenemos jugadores en selecciones menores, tengo un jugador en el Atlético de Madrid, acá en España, con el equipo más grande del mundo. Y claro, el fútbol masculino obviamente es mucho más rudo, mucho más duro, mucho más difícil, y en 2 años nos hemos posicionado muy bien. Yo creo que eso, en parte, es por todo eso que hicimos antes en el fútbol femenino. Un poco más de respeto hacia tu nombre y a todo lo que representas, como el buen trato, el buen actuar y todo el tema. Claro, claro, y que eso quizá como del fútbol masculino es un poco más difícil. No digo que no sea posible, porque tengo muchos colegas de fútbol masculino que lo hacen muy bien, pero se conocen más los casos malos que los buenos. Total. Como que es mucho más fácil de comunicar o de vender, que sé yo. Entonces, eso hace que esté como ese tema ahí sea medio hermético, y cuando hay alguien que quizás se ve que hace las cosas distintas, que viene de otro lado, bueno, al final, al menos siento yo que eso me ha ayudado mucho para el posicionamiento que ya estamos teniendo con Icons. Buenísimo. Y toda esta experiencia que tú ya tienes, ¿cuál ha sido la negociación más difícil o desafiante en la que has participado y por qué? No sé si tienes una o un top 3, por ejemplo. Buena pregunta. Te diría que actualmente tuve una situación muy difícil con un jugador, con Tomás Rocco, de Cobreloa en ese minuto, y que ahora está jugando en Fortaleza de Brasil. Por suerte las cosas salieron bien, gracias a Dios, y todo lo que realizamos, pero situación súper difícil, porque teníamos un preacuerdo con un club ahí, que por a veces se dio, y el jugador estaba en el aire. O sea, estuvo un mes y medio sin poder hacer pretemporada, sin poder entrenar con ningún equipo, yo tratando de solucionar el tema con los clubes en cuestión. No se ponían de acuerdo, no llegábamos a acuerdo, porque una cosa, otra quería otra, y al final, claro, yo me sentí súper presionado, pero siempre con la esperanza de poder resolver la situación de buena forma y dándole la tranquilidad al jugador, porque el jugador, imagínate, si yo estaba presionado, imagínate cómo estaba el jugador. Un mes sin entrenar, viendo que ese acuerdo que en algún momento pareció estar ahí, a la vuelta de la esquina, lo veía cada vez más lejos, y bueno, finalmente, por suerte, pudimos resolverlo. De hecho, incluso creo que la solución fue mejor que el plan A. Incluso terminó yéndose a jugar a Brasil, que es una gran liga, donde los jugadores que logran rendir en Brasil son jugadores que están preparados para rendir en cualquier lugar del mundo, porque es una de las ligas más exigentes que hay. Pero fue difícil porque es frustrante cuando tú pones todo de tu parte, el jugador también está poniendo todo de su parte, y entre directivos muchas veces no llegan a acuerdos. Y obviamente el perjudicado es el jugador, y uno obviamente tiene que tratar siempre de poner la pelota al piso y tratar de seguir trabajando incluso en esos momentos difíciles, cuando por ejemplo te y te dice esto se cayó, no estoy interesado ya en tu jugador o lo que sea. Tú, claro, es como, hablaba con un amigo que estuvo conmigo acompañándome en esos momentos, y me decía, admiro de ti esa como paciencia, sapiencia para tomarte esos momentos, y al tiro, apenas te dieron una noticia mala, me cambió el semblante y todo, porque estaba acompañándome, pero a pesar de eso, a la hora ya estáis buscando soluciones, ya estáis como, ya, bueno, estoy para acá por dentro, pero ¿cómo puedo dar el siguiente paso? ¿A dónde tengo que ir? ¿A quién tengo que contactar? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y es un poco lo que uno tiene que hacer siempre como agente. Las personas normalmente ven lo bueno, que es justamente ver los partidos de fútbol en el estadio, acompañar a tus jugadores cuando están en un momento importante, ganar la copa o algo así. Pero creo yo que son mucho más los momentos malos que los momentos buenos en esta profesión, porque es una profesión donde tú tienes que estar todo el rato solucionando problemas, todo el rato preparando soluciones a posibles crisis, y a veces crisis inesperadas, que te llama un club y te dice, oye, queremos rescindir el contrato a tu jugadora, queremos hacer nulo el contrato porque tu jugadora llegó lesionada de pretemporada, o cosas que tú dices, chuta, se me cae el mundo encima, porque no puede ser que mi futbolista se quede sin un contrato de trabajo, no puede ser que se quede sin el sustento. ¿Sí? Y ahí, claro, yo me lo tomo realmente por un lado más humano en ese sentido, y no un número para mí el jugador solamente. Entonces, obviamente que esas cosas te afectan.
Y es eso, es como una profesión de estar todo el rato solucionando. O te llama el jugador y dice, no estoy contento con el entrenador, no me está colocando, o tuve problemas con alguien del equipo, con un compañero, con una compañera, no sé qué, y es como, chuta, ya, bueno, ¿qué te voy a decir? Lo doy consejo, obviamente, en base a toda la experiencia, que ya son muchas jugadoras y muchos jugadores que han pasado. Entonces, eso me hace poder decirle, mira, en algún momento a alguien también le pasó esto, lo solucionó así, o actuó de determinada forma, esto, y al final, obviamente, el jugador que toma las últimas decisiones en casos así, pero sí que es una profesión muy desgastante en ese sentido. Eres como un psicólogo también, me imagino, para los jugadores, sobre todo si emigran chicos, también eres como un sustento y familia finalmente también. Sí, muchas veces te transforma en todo un poco, o sea, entre hermano mayor, algunas veces padre, algunas veces psicólogo, coach, amigo, muchas veces, no sé, confidente. Me acuerdo una jugadora que había salido a Europa de Chile y me llamaba para decirme que se había quedado fuera de la casa porque la llave creo que la había metido adentro de la casa y no sabía qué hacer y no sé qué, desesperar. Y yo decía, y que por dentro, decía, ¿qué tengo que ver yo con esto? Así como, pero claro, decía, oye, vale, mira en Google, o si quieres yo te miro, cerrajería cercana, y al final, claro, era eso lo que necesitaba, ¿no? Porque sabía que al final estaba en Chile, de hecho, y estaba en España, entonces, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a ir a abrirle la puerta yo? No, pero te llaman porque se ven superadas en ciertos momentos, te ven con la persona de confianza y al final terminas haciendo mucho más que agente futbolista, que es revisar un contrato y negociarle un contrato. Y en la misma línea, ¿por qué crees que cada vez más importante la marca personal de los deportistas y evidentemente no solo los resultados? Para mí la marca personal es esencial. De hecho, yo soy una de las primeras personas en Sudamérica que metió por ahí por el 2011, 2012 el concepto de marca personal deportiva, porque considero que el deportista, bueno, todos, yo creo que tú como periodista, yo como agente, cualquier persona puede trabajar su marca personal. Pero obviamente un deportista más aún, porque el deportista está proclive a los seguidores, a las críticas, a los medios de comunicación. Entonces es una persona que normalmente va a tener mucho más exposición que un trabajo normal y eso debería saberlo y obviamente cuidarlo, protegerlo y desarrollarlo. Y la marca personal lo que te da es eso, es una estrategia de poder poner todo lo que tú tienes dentro en tus redes sociales, en tu entrevista, cuando te entrevistan después de un partido, o sea, y eso el deportista muchas veces no lo ve o no lo valora. Y para mí es un punto fundamental. Yo creo que hoy por hoy un deportista que trabaja bien su marca personal es un deportista que vale más en el mercado también a nivel deportivo. No solo un tema de imagen, que uno dice, ah, mira, este deportista puede ganar más sponsors. No, también a ese deportista le hacen una valorización deportiva y vale más en el nivel deportivo. Me acuerdo, de hecho, un caso de mi carrera, el de Tiane, cuando llegó a Valencia, el presidente del club en esa reunión cuando estábamos firmando le dice, oye, tú manejas muy bien tus redes sociales, nosotros las revisamos y subes buen contenido, se ve que eres seria o que hay alguien serio detrás tuyo, me dice, porque es algo que proyectas. O sea, imagínate, o sea, un presidente de un club, a la hora de, imagínate hubiese visto que subía cualquier cosa que era desordenada, ¿no? Hasta el fichaje se... Entonces, por eso te digo yo que para mí la marca personal es un plus para el deportista y es algo que no solamente tiene que ver con imagen o con tener la opción de tener más sponsors, porque un deportista que trabaja bien su marca personal tiene más posibilidades de conseguir sponsors, evidentemente, también le sube el nivel de valorización en lo deportivo. ¿Y tú hasta qué punto te involucras en la vida de la representada y bueno, ahora también representados? ¿Solo contratos y cambios de equipo, por ejemplo? ¿O también decisiones de marketing, derechos de imagen? No, nosotros normalmente ambas cosas, imagen y deportivo. Y tratamos de, obviamente, ayudarlas y ayudarlos en cuanto a diseño, por ejemplo. La agencia le incluye todos los fines de semana sus match days para que la gente que los sigue a ellos sepan cuándo juegan, dónde juegan, con quién juegan, por dónde pueden televisar. O sea, por ejemplo, ese tipo de servicios los tenemos incluidos dentro de la agencia y también con las que quieren o los que quieren, asesorarlo a nivel individual en cómo construir esa marca personal, que eso es algo que tiene que ver con una serie de pasos que hay que seguir y que finalmente
te preparan para poder tener un plan. Al final, el deportista debería tener un plan de contenido en el cual supiera qué valores quiere proyectar, cuál es el mensaje que quiere dejar, qué historias quiere contar, por qué canales las quiere distribuir, porque no te sirve de nada tener 5 canales de redes sociales si vas a usar uno. Entonces, en esa estrategia tú dices, mira, a mí TikTok no me gusta más, no sé, estoy inventando el Twitter. Vale, hagamos una estrategia para Twitter y TikTok no lo usemos en ese caso, porque si vamos a andar así, entonces, todo eso es, claro, una estrategia de marca personal. Y ahí es donde, a mí al menos en lo personal, me gusta mucho trabajar con los deportistas que quieren, con los deportistas que les nace eso, porque también siento yo que es una temática que no te la pueden imponer. Nadie te puede decir, oye, tu estrategia de marca personal es esta. Y ni siquiera sabes si son los valores que ella quiere transmitir, si son los mensajes fuerza que ella tiene en su cabeza, si es la imagen que ella quiere dejar, que se puede, obviamente, pero al final siento yo que termina siendo muy, muy falso y muy poco creíble. Es como que estés haciendo un personaje. Y la marca personal tiene que ser genuina, tiene que ser orgánica, tiene que nacer de ti. Y por eso yo digo que con las que quieren y los que quieran, a mí me gusta trabajarlo desde la naturalidad, desde hacer primero un ejercicio de autoconocimiento, de saber quién soy yo, qué hago bien, cuáles son mis pasiones, para qué viene a este mundo, qué mensaje quiero dejar, qué quiero transmitir. Y de todo eso sacar también cuáles son los valores que al final las marcas exitosas, Apple, Coca-Cola, Nike, Adidas, ¿qué es lo que hacen? Transmiten características o valores. Tú cuando te acuerdas de una de esas marcas, te acuerdas de, no sé, Mercedes-Benz, se te viene a la cabeza seguramente, no sé, clase, comodidad, elegancia, estilo. Las marcas personales tienen que hacer lo mismo. Tú cuando te acuerdes de mí el día de mañana, seguramente vas a recordar ciertos valores de esta entrevista que tuvimos y me vas a adecuar en tu cabeza según esos valores que reconociste en mí. Eso es marca personal, el poder tener claro cuáles son esos valores y transmitírtelos, porque muchas veces yo antes cuando no era consciente de eso, porque yo cuando comencé con el tema de la marca personal, me acuerdo que lo aplicaba mucho en mis deportistas, pero no lo aplicaba tanto en mí. Era como siempre, no me puse el deportista, pero también cuando uno dice, oye, no, también tengo que trabajar mi marca personal, y dije, bueno, ¿qué valores quiero transmitir? ¿Qué imagen quiero dejar? Así que, y eso obviamente te va ayudando y va haciendo más claro tu comunicación, con más coherencia. Cuando subo algo al Instagram, obviamente, o al LinkedIn, o donde sea, pienso también en que vaya alineado con esos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo, súper interesante ahí, porque claro, finalmente es una persona que está expuesta y tiene que responder de todos los medios algo similar y que converse con el resto. Totalmente, y al final, por ejemplo, con la Crespira Rodríguez, me acuerdo perfecto, el ejercicio que hicimos más o menos, te digo, de autoconocimiento, elegimos 3 valores que era tolerancia, perseverancia y fortaleza. Esos fueron los valores que cuando yo me senté con ella a trabajar la marca personal, escogimos para poder potenciar en su comunicación y que el día de mañana la gente la reconociera por esos determinados valores. Entonces ella una entrevista en televisión y ella se acordaba de que todo lo que dijera tenía que ir en la línea de esos valores. Contábamos una historia de su niñez o de lo que sea, representar 1, 2 o esos mismos 3 valores. Entonces, a eso voy con que es un trabajo que tiene que nacer mucho del autoconocimiento del deportista y que realmente si lo hace bien, estoy seguro que hay resultados. O sea, en el caso de Crespita, por ejemplo, en 1 año y medio de trabajo así fuerte, de hecho me acuerdo que era súper matea, después de la entrevista muchas veces salíamos y me decía, hoy no me acordé de tal cosa, no sé qué, ya para la próxima, no sé qué. Pero yo siempre decía, al final de todas las entrevistas, menciona tus redes sociales. Pequeños tips que ella fue incorporando y que después de 1 año y medio hicieron que su imagen, que pasó de, no sé, cuando empezamos a trabajar tenía 600 seguidores, pasó a tener más de 60.000, pasó a ser una figura reconocida en la calle. Después a nivel de marcas empezó a tener sponsor, llegó uno, llegó otro. Y lo que yo le dije esa primera vez que me junté con ella, le dije, tú tienes que ser una marca país. Tú el día de mañana, con lo buena que eres, con lo talentosa que eres, con la historia que tienes de vida detrás, tienes que estar dando charlas de tu vida, de tu historia, y Crespita me miraba y me decía, así como, no, como, ¿qué está diciendo este? Así como, chuta, estoy haciendo, en ese minuto ya hacía bingos, completar bailables, para sustentar su carrera, y me está diciendo que voy a hacer una marca país, que voy a terminar dando charlas y me van a estar comprando mis charlas. Y al final todo eso pasó.
todo eso que le dije en ese minuto pasó y ha terminado dando charlas por todo Chile hasta el día de hoy. Montó su propio gimnasio, su propia marca, su propia línea de ropa. Capitalizó todo lo que hicimos en ese minuto y bueno, hasta el día de hoy sigue vinculada a esa gran marca personal que construimos. Impresionante. Qué bueno ver ahí como el futuro, no solo el presente. Era futuro. Y de hecho yo le dije, Carito, cuando empezamos a trabajar juntos, yo sé que tú tienes en este minuto muchas carencias económicas para tu carrera, pero tenemos que trabajar con foco en el futuro. No te puedo prometer resultados inmediatos. Y de hecho tuvimos una conversación muy bonita una vez que se me acercó y me dice, Edgar, estoy preocupada, me dice, porque he visto que llevamos, no sé, 8 meses trabajando, tú venías a verme entrenar, sé que estás a full, me consigues entrevistas, o sea, como que veo mucho trabajo en ti y yo no te he dado nada. Y yo le digo, quédate tranquila porque somos un equipo, cuando tú ganes, yo también voy a ganar. Ahora que no estás ganando, quédate tranquila porque no, ¿de dónde quieres que te cobre por hacer lo que estamos haciendo? Le digo, no, confiemos en el proyecto y esto al final nos va a dar a todos. Y así fue el final. Cuando empezamos obviamente a ganar, yo gané una comisión de lo que yo ganaba, pero claro, ella tuvo la intranquilidad, muy buena persona, claro, en ese sentido de chuta, este está involucrado conmigo, me acompaña, gasta tiempo acá, gasta recursos, gasta dinero en los viajes, no sé qué. Y no estaba viendo ni uno, era como, para ella era como, chuta, tengo que conversar de este tema contigo, ¿no? Quédate tranquila, que hay que confiar en el proceso. Yo confío en ti, sé lo que podemos conseguir y después terminó, imagínate, entre los 100 mujeres líderes del país. Fue quinta en la encuesta de Rostros Alimar de las mujeres más poderosas de Chile, solamente con gente de la tele, o sea, estaba Soledad Neto, Diana Boloco, tuve Ingrid Cruz, tuve ya esa lista y eran toda gente mediática o políticos y ella, la única deportista en ese minuto. Y logros así, que no eran solo logros deportivos, sino que también logros a través de imagen, que daban cuenta de que el trabajo que se hizo todo ese tiempo fue un muy buen trabajo. Buenísimo. Qué interesante saber todo lo que hay detrás. Obviamente uno ve solo, yo me acuerdo en su minuto cuando apareció como en la vida Crespita Rodríguez cuando se hizo conocida y todo, y obviamente todo tiene un trasfondo atrás. Quizás cuántos meses llevaban ahí. Totalmente, de hecho, claro, hay pequeñas cositas que fueron cambiando el rumbo de las cosas. Fue un fenómeno bastante especial y bueno, yo te digo, fue principalmente porque ella fue muy aplicada, ella es muy natural, tiene mucho talento, mucho carisma y siguió la estrategia al final, confió. Total, confiar. El famoso como trust the process. Sí, porque podría ser desesperado, más ella que en ese minuto cuando empezamos realmente tenía como muchas necesidades de solventar su carrera con el tema económico. Y una pregunta que se me quedó en el tintero, de acuerdo a lo que hablábamos antes, las transferencias. Ahí estuve investigando, no sé si las ventanas de transferencia de las mujeres, de las futbolistas, por ejemplo, es la misma que los futbolistas hombres. No sé si algo que está tan estandarizado y eso cómo cambia en el tema de la gestión, en la venta jugadora, los pases. Sí, están estandarizadas ya. En algún momento, cuando comencé en esa época, no. De hecho, en esa época muchas ligas eran semi-amateur, no se consideraban ligas profesionales, por lo tanto podían inscribir jugadoras todo el año, casi, o sea, en cualquier momento del año. Y eso se empezó a profesionalizar, qué sé yo, y hoy existen ventanas para mujeres y para hombres. Pero por lo general coinciden casi la mayoría del tiempo y a veces hay un poco más de tiempo para la ventana del femenino, porque también la liga comienza después. Entonces, como comienza después la liga, hay un poco más de tiempo para los fichajes. Y sí, hoy en día se están realizando muchos fichajes ya. O sea, en algún momento era algo súper poco común. De hecho, como te dije, nosotros quedamos en la historia al haber hecho esa primera transferencia pagada en el fútbol femenino español. Pero hoy por hoy es algo que ya es una tendencia que llegó para quedarse. O sea, ya los equipos están asumiendo que se puede pagar transferencia, que hay que pagar transferencia, que hay que anticiparse al mercado, que hay que anticiparse a los demás clubes. No todos, obviamente. Es una tendencia que va al alza, pero te digo que hoy en día, no sé, un 20-30% del equipo ya han pagado transferencia y están dispuestos a hacerlo en los próximos años. Hay otros que todavía no. Hay otros que yo hablo y me dicen, no queremos abrir esa ventanita, me dicen algunos, porque ya si hacemos una, después vamos a tener que hacer otra y otra. Entonces, hay de todo, como te digo, pero es una tendencia que yo creo que de aquí a los próximos 5 años ya va a ser muchísimo más habitual. Los precios se van a empezar a regular también, porque hoy por hoy todo es nuevo. El fútbol femenino, en ese sentido, a nivel de mercado, está en una fase de descubrimiento, de decir,
chuta, ¿cuáles son los precios reales de mercado? Hasta hace 3 meses, ninguna jugadora en la historia del fútbol femenino se había transferido por más de $1 millón. Pasó la primera y ahora hay como 3 más, 4 más que la superaron en 3 meses. Entonces, por eso digo que está en una fase de descubrimiento, como decir, ya, onda, ¿en qué precio nos vamos a estabilizar? Y es bonito estar viviendo una etapa así dentro del fútbol femenino después de cómo comenzamos. O sea, que no había absolutamente nada. Wow, sí, toda una evolución y obviamente va a seguir evolucionando. Totalmente, o sea, para mí el femenino tiene muchísimo margen de crecimiento, por eso también es que ahora están llegando todas las agencias grandes de fútbol masculino y están teniendo sección de fútbol femenino, porque ellos sí que ven el negocio, antes que cualquier otra cosa, no están dispuestos a arriesgar si no saben si va a haber dinero o no, pero por algo se están metiendo, o sea, hoy en día las grandes agencias a nivel mundial, Wasserman, Jorge Méndez, que es el representante de Cristiano Ronaldo, las grandes agencias a nivel mundial hoy en día ya tienen fútbol femenino, entonces, por algo, porque ven que hay crecimiento, lo mismo que los grupos de inversión. Hoy en día hay muchos grupos de inversión que han apostado por ingresar al fútbol femenino, como Mercury 13, por ejemplo, que es un grupo que compró el Como de Italia, que ahora compró un equipo acá en España, que son personas, o sea, son personas muy inteligentes, que tienen mucho dinero y que no van a poner ese dinero en cualquier lugar, por algo lo están colocando en el fútbol femenino. O sea, yo creo que en ese sentido, para mí, ese tipo de ejemplos son ejemplos que dan cuenta de que el fútbol femenino va para adelante, va a crecer. Hay un equipo, por ejemplo, el Angel City en Estados Unidos, que lo compró Natalie Portman, Serena Williams. Entonces, no creo que ellos estén haciendo una inversión solamente por ser mujeres. No, hay negocio detrás. O va a haber. Ahora quizás no, ahora hay inversión, pero va a haber negocio. Entonces, ahí es donde yo le tiro la oreja a los directivos en Sudamérica, en Chile y en nuestro continente, porque no lo ven. O sea, están pasando todas estas cosas delante y ellos siguen sin ver eso y eso va a hacer que siempre lleguen tarde a todos los lugares donde tendrían que haber llegado antes. Claro, igual se preocupan de preocupaciones, valga la redundancia, más inmediatas, porque finalmente también el nivel de la liga, hay otros problemas, violencia, y que no te permite también proyectar quizás tanto. Totalmente, o sea, la urgencia es otra, pero a pesar de eso, yo tampoco veo mucho cuidado por el producto del fútbol femenino. Que eso sí que lo pueden hacer desde ya. No te digo que inviertan millones, no, pero que, oye, Copa América, por ejemplo, yo estuve en la Copa, en la Eurocopa, que era jugar una jugadora que tenía allí. O sea, la diferencia de organización abismal. O sea, en todo sentido, el problema que hubo con Brasil, con Bolivia, que tuvieron que calentar en un espacio ínfimo, las comodidades para la gente del fútbol. Yo como gente del fútbol, claro, si no es porque tengo sus contactos ahí, no te hacía fácil el trabajo. También el tema de los estadios. Solamente cuando iba a Ecuador, que era el local, bueno, había más gente, ni siquiera se llenaba. Nunca se llenó 100% incluso con el local, pero todos los demás partidos eran los familiares de las jugadoras que viajaron y poco más. Y tú ves la Eurocopa y los estadios llenos, o sea, repletos. Yo me acuerdo del partido de Alemania con Polonia que estuvo allí, se vendieron todas las entradas. No a precios quizás que hubiese sido una Eurocopa masculina, pero sí a 30, 40, 50 euros, que no es bajo tampoco. No sé, en caso de organización de una liga, por ejemplo, la liga chilena sí, es mala, todo lo que quieras, pero deberíamos sentar ciertas bases para decir, oye, mira, como local, tú mínimo tienes que cumplir con estas características, tienes que tener, no sé, tantas vallas publicitarias alrededor, sponsors del campeonato, tienes que tener para que el producto se vaya viendo mejor. A ese tipo de cosas, digo yo, que no son capaces de ver o no son capaces de hacer. Si hicieran esas cosas, el producto a 3, 4, 5 años mejoraría, podrían venderlo a la televisión, podrían conseguir más sponsors, pero es gestión. Yo creo que no siempre es recursos lo que se necesita. En mi caso lo comprobé, o sea, yo partí con cero, y pude hacer sostenible y sustentable hacia el fútbol femenino. Cuando en esa época nada del fútbol femenino era sustentable, insostenible. Entonces, se puede, creo yo, pero muchas veces más que inversión, que sí, que hay inversión, todo se puede acelerar. El crecimiento de cualquier proyecto con inversión se puede acelerar, pero más que inversión es voluntad y... Perfecto. Y ahí para terminar, otra pregunta que lo hablaste, lo tocaste un poquito. Me gustaría saber, obviamente dentro de lo posible, ¿qué tanta injerencia tienen los representantes en las nóminas o elecciones de jugadoras? Obviamente entendiendo esto a la típica referente, o sea, la recurrente crítica que se le hace a Felicevich, a todo este tema
Me imagino que obviamente en femenino masculino es distinto, pero ¿cómo se manejan esas cosas desde tu punto de vista? Sí, a ver, eso me imagino que dependerá de cada agencia, de cada gente también, pero en mi caso personal jamás he tenido injerencia en un entrenador ni en una nómina, nunca de hecho pudiendo hacerlo, porque incluso representando a algún entrenador, jamás lo llamaba para decirle, oye, ¿por qué no colocaste a mi jugadora? O no sé, no, yo creo que el deportista tiene que ganarse su espacio solo, con la ayuda de la agencia detrás, potenciándolo en todas estas áreas que hablamos, pero yo soy una gente que no interviene en esas cosas. No te digo que no haya otros que se intervengan y que hagan las cosas de otra manera, pero desde mi punto de vista al menos creo que esa no es la labor de la gente, y si la gente interviene en esas cosas se termina tergiversando tu labor y finalmente te terminan exigiendo cosas que no corresponden a la labor de la gente. Que tú juegues en ese equipo, yo tengo que conseguirte las mejores condiciones y tú tienes que ganar tu espacio con tu talento. Al final, para mí, la gente no tiene que confundir tampoco a sus representados ofreciendo cosas que no son, o para mi modo de ver. Hay otros agentes que lo hacen de otra forma, que yo sí sé que llaman a los entrenadores o que se juntan con ellos, lo que sea. ¿Qué hablarán o qué no hablarán en esa reunión? No lo sé, pero a nivel de intervención, a mí me ha pasado incluso con gente que trabaja conmigo, dice, oye, pero ¿por qué no llamáis al entrenador de tal y le decís, no, llamo al club para saber cómo va evolucionando, cómo la ven, qué le falta, qué podemos potenciar? Eso sí, obvio, porque es un win-win para ambas partes, pero llamar para exigir, oye, pónmela el fin de semana porque o si no me la llevo a tu equipo, no. Para mí, modo de ver, no va. Y así llegamos al final de un nuevo capítulo de Primera Fuente, donde Edgar Merino nos compartió detalles del desconocido mundo de los representantes de deportistas, la evolución del mercado del fútbol femenino, el concepto de marca personal y mucho más. Este es solo el comienzo. En los próximos episodios seguiremos conectando con las voces que mueven el deporte. Los invito a suscribirse para no perderse de nada. ¿Y a ti, quién te gustaría que entrevistáramos? Primera Fuente, el podcast donde el deporte habla sin intermediarios.